está. Ahí está. Pues ya aparece la pantalla completa, ¿no? Me dice aquí. Pues vamos a iniciar con una presentación muy breve que pues va a ir alternando lo que preparé para compartirles junto con su presentación y su exposición de cómo han vivido hasta ahorita este tema de las competencias de manera específica en asuntos de sustentabilidad y particularmente en el ejercicio de la docencia en el contexto de la universidad. Y bueno, de inicio, vamos a hacer una pequeña puesta en común de lo que hemos revisado hasta el momento, ¿no? La noción de competencia, qué implicaciones tiene en la educación superior, qué implicaciones tiene propiamente en la docencia y las reflexiones hasta el momento, ¿no? Ya estamos en el módulo 4 y haciendo una revisión de las sesiones eh, sincrónicas que hicieron, en las que participaron previamente, pues me parece que ha habido un avance importante precisamente que nos permite llegar a un punto en el que es posible hacer que converjan estas ideas que tenemos de educación ambiental, la propia experiencia docente, la noción de competencia y cómo se ve reflejada o cómo se vive en contextos de educación superior. Y bueno, esto también quisiera que lo recuperáramos o que intentáramos traer sobre la mesa todas estas actividades que han realizado a lo largo de los módulos previos, porque precisamente la idea es recuperar aquello que pues previamente se ha revisado, se ha analizado y como en qué va nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? En qué momento nos encontramos de esta incorporación de la sustentabilidad en nuestro ejercicio docente. Entonces, bueno, empecemos con estas puntualizaciones de lo que es una competencia. Yo quisiera, antes de escucharles, retomar algunas ideas que también me parece importante señalar que viene además de sus trabajos, ¿no? Me llamó mucho la atención y se los ponía en los foros, que cuando les preguntaban qué eran las competencias o qué era una competencia, pasan, o más bien ni siquiera pasan, ya llegaron a un punto por alguna razón o ya están en un punto en el que no se ve como un listado de cualidades o de aspectos, ¿no? O sea, ya no dicen son actitudes, conocimientos, habilidades y valores, ¿no? Así como separados. Y en cambio lo que hacen, y en ese sentido va la importancia de recuperar el concepto de la competencia, señalan que es un entramado precisamente de todos estos elementos, ¿no? Que actúa en conjunto para la solución de un problema. Entonces, esta noción de la competencia de inicio nos permite ver que no hay algo separado, que se trabaja en conjunto la noción de un conocimiento con una habilidad, con un valor, una aptitud, una actitud, etcétera. Entonces, quisiera puntualizar estos tres primeros elementos. En principio, es que es una combinación dinámica de estos elementos que ustedes previamente señalaron. ¿Qué quiere decir dinámica? Que una competencia no es algo estático, no es algo a lo que se llega y ahí se queda, ¿no? O sea, no es como el logro, el fin y hasta ahí dejarlo, digamos, ¿no? Es dinámica porque precisamente al estar inmersos en un medio con ciertas contingencias o condiciones, y en el caso de la educación formal, situaciones de aprendizaje planeadas, estos conocimientos o este conjunto de elementos va cambiando, se va moviendo y entonces la competencia va modificándose. Por eso es que es dinámica. ¿Y qué pasa con esta competencia tiene esta característica que se va modificando a lo largo de nuestra vida? ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener claro que es una combinación dinámica. ¿Qué más tiene como rasgo? Pues que su adquisición es el producto final de un proceso formativo. Y a mí me gustaría señalar que el adjetivo de final me genera un poco de
pues como de escozor, porque no necesariamente es que se termine cuando acabe un curso. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos hablando de un programa de estudios o un plan de estudios, se tiene que lograr una competencia lo suficientemente robusta o sólida como para que podamos hacer uso de ella en otros espacios, que es un elemento más, la transferencia, la posibilidad de transferir esta competencia a otros contextos. ¿Qué más? Pues como tal, una competencia no la podemos evaluar, más bien lo que podemos evaluar es aquello que vemos y lo que vemos es un desempeño, ¿no? Las competencias se ponen de manifiesto y se convierten en algo observable al momento de desarrollar, de desempeñar algo. Y en ese sentido, pues es que las podemos evaluar y podemos poner indicadores de desempeño que nos permitan ubicar qué tanto se logró, cuál es el grado de dominio que de ellas posee un sujeto. Entonces, una competencia en general tiene estos tres elementos. ¿Qué más? Bueno, estos otros son como a mayor profundidad, los señala Murga y lo señala también Novo y recientemente me hizo mucho, ¿cómo llamarle? Pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que hablaran de las competencias en un contexto de medicina, porque precisamente el que se puedan transferir de un campo al otro, pues tiene esta parte de ese principio de su posibilidad de utilizarlas en otros contextos, en otros espacios. Entonces, bueno, una competencia necesariamente tiene que tener un componente cognitivo. ¿Qué significa esto? Que el desempeño parte precisamente de que conocemos algo, de que sabemos algo, que pueden ser conocimientos incluso técnicos, pero también tiene componentes axiológicos y procedimentales, es decir, el cómo podemos hacer algo. Y algo muy importante que no quisiera que perdiéramos de vista es esto que muchos autores señalan como el sustrato, ¿no? El que le proporciona el mundo subjetivo a las personas, ¿no? Que tiene que ver con las propias experiencias y además está relacionado con afectos, vivencias, emociones, etcétera. Sí, este es como el sustrato, la base, y en ese sentido, a partir de ese sustrato, es que se pueden ir construyendo los demás elementos para desarrollar una competencia. ¿Qué otra cosa tiene la competencia? Pues que combina atributos, ¿no? Respecto al conocimiento, sus aplicaciones, las destrezas, las responsabilidades, y que estos atributos nos permiten describir qué tanto se logró de esa competencia. Ajá. ¿Qué tanto alcanzamos, ¿no? ¿Qué tanto podemos desempeñar esa competencia en un contexto dado? Y bueno, algo que quisiera también puntualizar es esta diferencia que existe con las habilidades, ¿no? Pues las habilidades se manifiestan de la misma forma en cualquier circunstancia, ¿sí? Las habilidades también son transferibles. Pero las competencias tienen más una forma adaptativa que se ajusta al contexto. Entonces, las competencias es precisamente un modelo o una forma que resulta pertinente, una forma de abordaje, perdón, que resulta pertinente para afrontar la crisis ambiental, porque es una crisis o una situación cambiante, más dinámica que las mismas competencias, y entonces, pues por eso es que se necesita esa característica de ser dinámica de la competencia. Aquí, antes de continuar, quisiera que ustedes pensaran qué, em, qué vehículos saben manejar. Ajá, ¿qué vehículos ubican que saben manejar? Entonces, váyanlo pensando. Y bueno, una definición muy, muy breve que me parece que sintetiza todo lo que hemos visto hasta el momento es de Díaz, del doctor Mario Díaz Villa, que dice que una competencia es aquello que logramos que el alumno logre, ¿sí? Entonces, es importante hacer este vínculo porque una competencia no se genera de manera fortuita. Y en educación formal, pues menos, ¿no? En educación formal nosotros necesitamos plantear
competencias y las situaciones de aprendizaje que nos permitan el logro de esa competencia. Entonces, bueno, es en síntesis, pues una competencia es aquello que logramos que el alumno logre. Es decir, aquí ya entra nuestro papel de docentes frente a grupo, pero también como planeadores de situaciones de aprendizaje específicas. Y bueno, algo que es necesario señalar es que las competencias como tal, al ser tan complejas y tan dinámicas, se pueden generar de manera conjunta o de manera compartida en distintos espacios. Por eso les preguntaba que cuántos vehículos ustedes ubican que saben manejar, ¿no? Y en dónde aprendieron, además. Entonces, en principio, algo que se relaciona con las competencias es esta base de transversalidad. ¿Y por qué? Porque las competencias no se, a diferencia de los conocimientos que son, digamos, componentes mucho más cortos o más pequeños, ellos mismos forman parte de las competencias, son o se restringen a disciplinas específicas. En cambio, las competencias son transversales. Las competencias las podemos desarrollar en conjunto entre una situación de aprendizaje de una asignatura y de otra, pero también en conjunto con estos saberes de otras disciplinas, de otros espacios y de otros contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos saberes que surgen o estos saberes que existentes de espacios muy específicos como el campo, ¿no? Entonces, es importante hablar de la transversalidad porque las competencias nos permiten visibilizarlo y por otra parte, pues nos hacen identificar que un problema no se aborda solamente con un conocimiento y menos en este caso con estos problemas tan complejos que son los relacionados precisamente con la crisis ambiental. Entonces, bueno, que más bien es una crisis socioambiental, ¿no? Ya desde el inicio hacer ese señalamiento pues es importante porque nos refiere la complejidad precisamente de esta crisis. Entonces, bueno, Tobón señala que la transversalidad consiste en abordar un problema con los saberes de varias disciplinas. Y bueno, también pueden ser saberes, campos, áreas, etcétera, porque eso nos va a ayudar a lograr una comprensión y una resolución más integral y sistémica. Si nos fijamos, lo sistémico es justamente una de las competencias clave que se busca desarrollar precisamente para el abordaje de la sustentabilidad. Entonces, como consecuencia de eso, se busca tener un mayor impacto y trascendencia en los productos que se buscan. Al contrario de los pensamientos lineales o de esta visión lineal de las problemáticas, la sistémica busca abordar, por ejemplo, las relaciones que existen entre distintos elementos. Algo que también subrayamos aquí es la importancia de que los estudiantes aprendan a articular los saberes de varias disciplinas en un problema del contexto. Entonces, por un lado, esto permite tener una mejor comprensión de los contenidos, pero también nos permite ubicar cómo se relacionan esos con las vivencias que tenemos en la vida cotidiana. Y bueno, ¿cómo se da la transversalidad? De manera un tanto simple, la podríamos ubicar en contextos formales en este esquema. La flecha naranja es donde empezaríamos. Necesitamos explicitar o es necesario explicitar esta intención de incorporar temas o ejes de manera transversal o en este caso una competencia. ¿Qué quiere decir? Que un tema, un eje o una competencia no va a ser exclusiva de una disciplina, como es el caso precisamente de la competencia para la sustentabilidad que existe en la Ibero. Entonces, esta particularidad es importante porque si bien hay esfuerzos que pudieran ser pues bien intencionados, en el mejor sentido de la palabra, es importante que estos se expliciten porque lo institucionaliza y lo legitima.
¿sí? Entonces, el que nosotros de manera voluntaria incorporemos la sustentabilidad en nuestro programa o en nuestro ejercicio docente es muy importante. Sin embargo, el que se institucionalice y el que se legitime le da un sustento de mucho mayor importancia, ¿no? O sea, prueba de ello es precisamente pues este diplomado, ¿no? En segundo lugar, pues este ejercicio del mapeo de los espacios en los que ya están estos temas, ejes o competencias, ¿no? Es muy posible que incluso antes de este diplomado, y lo escuchaba en sus participaciones en las sesiones previas, que ya lo llevan a cabo, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo están desarrollando, ya lo hacen, y el ubicarlos, el ubicar esos ejercicios, nos permite también ubicar qué aprendizajes o qué competencias estamos promoviendo. Y finalmente es la incorporación de contenidos, temas, competencias o perspectivas, orientar los que ya están existentes, los que ya son existentes, perdón, o rediseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje. En el caso de ustedes, pues tienen estos planes nuevos, que me parece los Manresa, ¿no? Que ya tienen la incorporación de esta perspectiva. Y entonces, eso es un primer sustrato, una primera base que nos va a permitir generar todos los demás ejercicios o las demás actividades en favor de la incorporación transversal de la sustentabilidad. Y además, también expresar de manera clara que las competencias son eso precisamente, son transversales. Ahora, hasta ahorita hemos tocado 2 puntos en los que se pueden ubicar las competencias. En principio, en el aprendizaje o los aprendizajes del alumnado, ¿no? El que ellos generen o que construyan estas competencias. Pero también lo señalamos en el plan de estudios, ¿no? En el currículo. Y nos falta un elemento que precisamente es el que estamos trabajando en este momento, que son los docentes, ¿no? Y entonces, algo que es súper importante es precisamente la formación, cómo contribuye esta formación al desarrollo de esta competencia en el alumnado, ¿no? O sea, de manera, digamos, consecuente, cuando pensamos en qué queremos que aprenda el alumnado, surge el cómo queremos o cuál es el perfil del docente o qué conocimientos requiere tener este docente precisamente para que logren esos aprendizajes. Y bueno, aquí hay que retomar que las competencias entonces incluyen también conocimientos y habilidades, pero también este aspecto de la inteligencia emocional, y algunos autores denominan también a la inteligencia espiritual, ¿sí? Entonces, la competencia, como vemos, se va complejizando, no es nada más qué conocimientos, qué espacios institucionales abarca o qué prácticas institucionales, sino también estos otros elementos que a veces están dentro del currículum oculto. Entonces, la propuesta precisamente de las competencias es que se busque un cambio en nuestros modelos de pensamiento y la reorientación de nuestras prácticas profesionales y humanas, ¿sí? En este sentido, la competencia precisamente aboga porque no solamente exista un cambio, digamos, en términos de contenidos o de conocimientos, sino también de desempeños específicos en los diversos contextos. Ahora, aquí quisiera hacer una pausa antes de continuar con esta pregunta, y precisamente voy a dejar de compartir un momento para verlos bien a todos, a todas. Me gustaría que me compartieran qué vehículos, quienes manejan, quienes conducen algún otro vehículo, cuáles vehículos manejan. Si es más de uno, levanten la mano. ¿Bicicleta cuenta como vehículo? ¿Bicicleta y auto? ¿Alguien? Ok, está la profesora Georgina, la profesora Luz María, muy bien. Veo que más levantaron la mano. La profesora Maite. Ok, profesora, ay, es que dice Maite o Maitre, perdón, creo que siempre leen. Soy Maite, Maite Hernández. Ok, Maite, ¿qué capacidades o qué conocimientos de la conducción de la bicicleta
puedes transferir a la conducción del auto? Pues lateralidad, por ejemplo, ¿Ok? ¿no? Manejo izquierda-derecha, aunque no es la misma, pero sí la velocidad, de alguna manera, el control de la velocidad, el Ujú. freno, por ahí, no sé. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aunque la bicicleta tiene una estructura muy diferente y de alguna manera también un propósito distinto al del auto, el propio contexto nos obliga a transferir uno de otro. Ahora, todas somos peatones. Cuando cambiamos de contexto, de andar en la banqueta a andar sobre un vehículo, sobre el arroyo vehicular, también tenemos una perspectiva diferente. Ajá. Entonces, ese es otro elemento que quisiera que tomaran en cuenta. Alguien bajó la mano, creo que era la profesora Lorena. Sí, Ah, era creo yo. que sí. Adelante. No, nada, es que como que se quedó arriba de que conduzco además de coche, bici y patines, pero nada más. Ah, ok. Y bueno, aquí quisiera, ya que estás compartiendo estas habilidades, ¿qué competencias de andar en patines ubicas o qué capacidades ubicas que transfieres a la bicicleta o al auto? O al revés, Mm, Como esquivar obstáculos, por ejemplo. ¿ok? Em, el como control de la velocidad, igual que lo que comentaban antes. Y un poco al girar, como que hay algo similar. No sé cómo explicarlo. Ok. Ahora, si se fijan, pudiera ser el mismo contexto, ¿no? El andar en la calle. Pero hay dos elementos a mí que me gustaría recuperar aquí. El tema de la lateralidad y el tema del control, ¿no? Estos dos elementos lo podríamos transferir de un contexto, que es el manejo del auto, es un desempeño, tenemos una competencia, al manejo de la bici. Ajá, esa es otra competencia. Si hay un punto en el que dejan de seguirme, me avisan para retomar. ¿Qué pasa? Vamos a hacer esta analogía. La calle es el contexto en el que yo tengo que desempeñar algo. Tengo que conducir, pero no solamente tengo que conducir de forma tal que no me ponga en riesgo yo, que no ponga en riesgo a otro conductor o conductores y a los peatones. Ajá, entonces, fíjense que cómo no es nada más manejar, ¿no? Generalmente, bueno, no sé ustedes cómo aprendieron, pero cuando yo intenté manejar, me enseñaron en un estacionamiento, era un espacio más o menos controlado, no había nadie en riesgo, entonces no es lo mismo manejar en un estacionamiento que manejar en Insurgentes o en Periférico, en distintas horas, de noche, bajo la lluvia. Ajá. Vamos viendo cómo se complejiza el contexto. Ajá. Entonces, bueno, y tampoco es lo mismo manejar bajo la lluvia en moto o manejar bajo la lluvia en bici. ¿Sí? Entonces, la competencia del manejo no es nada más manejar, es el cómo se lleva a cabo esa conducción del vehículo. Entonces, es el cuidado, el conocimiento ay, se me fue el nombre, el reglamento de tránsito y otros tantos, ¿no? O sea, si ustedes se fijan y desglosan lo que implica manejar desde que prendemos el auto, se van a tardar más en decirme qué hacemos con un auto que no es automático, con uno estándar, desde que giramos la llave hasta que arrancamos, ¿sí? Cuenten cuántos pasos hay, pero que ahora ya hacemos de manera automática, ¿sí? Entonces, ese ya es una parte de la competencia. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos hay en el manejo? Están los de cortesía, ¿no? El que no me paso aprovechando que alguien se frenó, el que no le estoy tocando el claxon porque está en amarillo y se frenó, el que no soy un sujeto, una persona que amenaza, ¿no? Al otro o a los peatones, que es un componente ético, ¿sí? Entonces, si se fijan, toda la competencia de la conducción tiene muchísimos elementos que además se ponen en juego en contextos diferentes. Lo mismo pasa con las competencias, ¿sí? Esa
Propiamente, la del manejo es una competencia que ejemplifica muy bien el tema de manera específica de la competencia para la sustentabilidad. No solo conozco el manejo, el reglamento de tránsito, no solo sé cómo encender el auto, sino que además hay una serie de otros componentes que me permiten llevar a cabo esa actividad de manera óptima. Ajá. Ahora, ¿alguien de aquí ha intentado enseñar a alguien a manejar? Ok. Veo a Dulce y veo a la maestra Maite. Le voy a dar la palabra a Dulce, luego a la profesora Maite, a Paula y al profesor Yeshua. Sí, a mis hijos, fue una locura, casi los mato. Y ellos Ok. casi me matan. Era para balancear el asunto. ¿Cuáles son las instrucciones que tú ubicas fundamentales? O sea, ¿qué es lo primerito que les dijiste? No, pues yo creo que fueron varias cosas, ¿no? Un poco lo que tú venías diciendo, o sea, tanto cuestiones como muy técnicas de cómo meter las velocidades y sacar el clutch y estas cosas como de cómo funciona el automóvil, ¿no? Hasta otras cuestiones pues más como de, pues sí, como del reglamento, como de no sé, dónde te puedes estacionar, dónde no, tienes que respetar ciertas cosas. Pues es un conjunto pues, de instrucciones o de cosas que pues les vas diciendo para que vayan aprendiendo, ¿no? Sí, o sea, no es nada más siéntate, qué estás viendo, etcétera. Si se fijan, es una competencia súper integral porque incluso es espacial, ¿no? O sea, me queda lejos el clutch o tengo que jalar el asiento o me hago para atrás o el espejo, ¿no? O sea, como si se fijan, son una serie de cosas que seguro se las dijeron antes de que prendieran el auto, ¿no? Entonces, antes del desempeño existe todos estos antecedentes, ¿no? Que es, por un lado, lo técnico y lo motriz, y por otro lado, lo ético, ¿no? ¿Dónde sí te puedes estacionar? ¿Qué pasa si se te va y le das un golpecito al de enfrente? Ajá, o sea, como van muchísimos elementos ahí incorporados. Profesora Maite. Estoy justo en ese momento de trabajar con mi hijo de 17 años, ya está a punto de agarrar el coche y empezar a manejar. Yo creo que lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Todos los previos, desde cómo te sientes dentro del coche. Y yo ahorita estaba pensando en que también trabajo mucho la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Desde inhala, o sea, primero respira, no te pongas angustiado, o sea, si sientes que tú respira, tú tranquilo, tú vas bien si estás haciendo las cosas correctas, ¿no? Por un lado. Y hasta trucos como poner música relajante para que yo también vaya muy paciente, porque si no es la histeria colectiva, ¿no? Entonces, mamá, pon otra música, no, ahorita vamos a escuchar esta música porque te va a ayudar a estar concentrado, porque vas a estar enfocado en lo que necesitas enfocarte. Entonces, esas son las técnicas que estoy utilizando como mamá novata de próximo chofer. Muy bien, muchas gracias, Maite. Creo que Paula había levantado la mano y la profesora Georgina, ¿no? Yo cuando era chiquita, pues era una manera de ganar dinero y le enseñaba a amigos a manejar y mis hermanas, pues a mis sobrinos, etcétera. Y me acuerdo que lo que les decía era, pues es un poco moverte en el mundo, ¿no? El que toca el claxon y se queda pegado en el claxon, pues probablemente también sea grosero en el súper. Entonces, como que, pues ciertos medio valores de, oye, si voy a dar vuelta, necesito avisarle al de atrás que voy a dar vuelta, ¿no? O sea, necesito, porque formo parte de esta sociedad. Entonces, mi coche es uno más de los demás. Entonces, además de todo lo técnico, ¿no? Que eso es lo difícil. Preguntaste, Lupita, lo primero que enseñas, y creo que yo inmediatamente era, ¿cómo me pongo segura, no? O sea, meto el freno de mano. Si pasa cualquier cosa, metemos freno de mano si te sientes inseguro o lo que sea, ¿no? Creo que la seguridad es primero. Y después, entonces, enseñar a convivir. Creo que es una también buena analogía, ¿no?
¿Ok? Si se fijan, todas estas, hasta ahorita, todas las indicaciones, instrucciones, están antes del desempeño, ¿sí? ¿Qué es todo esto? Es lo que se conoce como una situación de aprendizaje. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Es un conjunto de elementos dispuestos para el logro de un aprendizaje específico. Le estamos diciendo cómo va a estar seguro. Bueno, por ejemplo, Paula decía, lo primero es que esté seguro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando a mí me estaban enseñando a manejar, me decían, recárgate bien, fíjate que llegues al asiento, no te eches hacia adelante, ajusta, ve los espejos, etcétera, ¿sí? Entonces, es una disposición intencionada con la finalidad de lograr un aprendizaje en un contexto totalmente informal, pero ya hay una disposición muy clara. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto formal se necesita una disposición todavía más intencionada con contenidos específicos, con estrategias específicas y con una forma de evaluar que nos permita ver que efectivamente logramos esa competencia, ¿sí? Pero, Lupita, perdón que te interrumpa. Tú estás hablando de algo que ya vivimos, que lo pudimos transmitir. Si tú dijeras, ¿cómo voy a hacer un vuelo? Yo nunca he volado. Vamos, no sé cómo se vuele. A lo mejor hay que meter 50 palancas aquí arriba, 50 botones. No lo sé. Todos hemos hablado de lo que hacemos, de lo que es nuestra práctica, nuestro proceder. Pero ¿qué se hace cuando yo no conozco algo? Nunca he ido a Marte en una nave espacial. Entonces, ¿qué? Apachurra el botón rojo y el verde y mete primera y encomiéndate a cualquier santo, ¿no? Entonces, pues, si no lo sé hacer, ¿cómo lo voy a transmitir? Esa sería mi duda. Ok, en principio, creo que eso es una pregunta muy, muy válida, muy acertada, porque precisamente nos pone a pensar qué voy a enseñar Sigo, y porque cómo lo voy a enseñar. te voy a interrumpir otra vez, perdón. ¿Qué pasa? Ya me leí el manual para ir a la Luna, a Marte. Ahora, ¿cómo lo enseño? Perdón. Precisamente esa es como la parte teórica, ¿no? Ya sé cómo, ya sé que la nave tiene tales cosas, pero ese es precisamente el ejemplo de que no es nada más el conocimiento, ¿sí? Yo no puedo enseñar algo en lo cual no tengo un antecedente y una experiencia previa. Y en el caso, por ejemplo, del manejo, alguien que no sabe manejar precisamente no puede enseñarle a manejar a alguien más. Puede enseñar otras perspectivas o puede recuperar otros elementos vinculados con la conducción de un vehículo, por ejemplo, cómo lo vivimos desde el ser peatones. Ajá. ¿Cómo identificamos que alguien es buen conductor o mal conductor cuando somos peatones, por ejemplo? Pero esta parte que pregunta, profesora Georgina, es que no puedo enseñar algo en lo que yo no tengo experiencia. No puedo enseñar la competencia completa si yo misma no la he experimentado o no la he desarrollado. ¿Sí? Al menos he experimentado, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente porque no lo podemos sistematizar. Ajá. No podemos decir cómo hacer algo, ¿no? O podemos decirle, pero si no lo experimentamos, no tenemos la claridad de cómo se hace en principio y en segundo lugar, no tenemos la certeza de que en efecto se vaya a generar un aprendizaje en esa persona. Ajá. No sé si contesté la pregunta. Perfecto. Ok, muy bien. Y bueno, en síntesis, todo esta explicación de cómo se genera una competencia, es importante recuperar los aspectos clave que en principio es la situación de aprendizaje. ¿Sí? Una situación de aprendizaje, decía, se compone precisamente de la disposición de una serie de elementos con la intención de lograr esa competencia o contribuir al logro de esa competencia.
¿Y cómo se va haciendo? Exponiendo al alumnado a distintos espacios de contingencia que le permitan desarrollarlo, ¿sí? Por ejemplo, para manejar, les decía, no es lo mismo en un estacionamiento donde todo el mundo está seguro que cuando ya nos dicen métete a periférico, ¿no? O cuando nos dicen ahora a insurgentes, a ver, estaciónate, o en carretera, ¿no? O de noche, o lloviendo, o de noche y lloviendo, ¿no? O sea, se va complejizando la situación de aprendizaje y eso promueve el desarrollo, perdón, de estas competencias, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que la situación de aprendizaje esté configurada. ¿Qué hay en esa situación de aprendizaje? ¿Cuáles son los elementos? En principio, están los conocimientos. Si lo trasladamos a un contexto formal, en principio lo que está son los contenidos. ¿Qué voy a enseñar? ¿Sí? Y aquí hay una tarea que como docentes tenemos, una tarea clave, que es este tema en el que yo soy experto, ¿cómo se vincula con la sustentabilidad? En términos de contenidos, pero también en términos de estrategias, ¿sí? Hay en esta revisión reciente, no sé si han tenido oportunidad de verla, que decían que creo que lo vi en YouTube, déjenme encontrarlo, era un podcast, que decían que el estudio de la perspectiva de género era muy parecido a la sustentabilidad, en el sentido de que se pensaba como una asignatura, pero que a la mera hora resulta que nos damos cuenta en este momento que tiene que ver todo con todo, ¿no? O sea, todo está atravesado por el género de distintas maneras. Así la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo vemos la sustentabilidad desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde la literatura, con la geografía, etcétera? ¿Sí? Entonces, esa es una tarea que tenemos. ¿Cómo vinculamos nuestra materia con la sustentabilidad? Hay algunas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, en una reunión que tuve con el profesor Carlos, me mostró su programa de asignatura y era como prácticamente la mesa estaba servida, ¿no? O sea, o desde lejos yo veía que era muy sencillo, pero también es válido preguntarse cómo lo relaciono en términos de contenidos. Y en segundo lugar, cómo lo vinculo en términos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo genero toda esta situación de aprendizaje con estos dos elementos para generar o promover el desarrollo de esta competencia, ¿sí? Entonces, esos elementos nos quedan como en el tintero, como en estos aspectos que hay que tomar en cuenta. Voy a presentar una pregunta y la tratamos de resolver. Profesora Georgina, veo su Ahí me mano. quedaría una duda. Yo hago el planteamiento de qué es lo que quiero que aprendan y cómo deben salir, o solamente ahí me quedo en la parte media. A ver, ¿cómo? No entendí la pregunta otra vez. ¿Cómo Y, o quiero que sea, aprendan? yo quiero que mi alumno sepa manejar cualquier vehículo. Ujú. Al final, ¿cómo debe salir? ¿Cuál sería el perfil final? Ahí habría que señalar o determinar cuál es el vehículo que quiere que maneje, ¿no? Quiero que maneje un auto o quiero que maneje una bici o una moto. Ajá. ¿En dónde quiero que lo maneje? Ajá. ¿Cuál es la cualidad del contexto en el que quiero que ese desempeño se dé? Ajá. Entonces, eso es algo fundamental, ¿no? Que es precisamente parte de la competencia, el señalar las condiciones. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. Bueno, les comparto pantalla para que tratemos de darle un poco de respuesta a esta pregunta que me parece que está muy, muy dirigida precisamente a lo que estamos haciendo en el proyecto. Hablamos de la competencia o de las competencias clave para la sustentabilidad. Y a mí me gustaría que ustedes pensaran, que ubicaran qué competencias, a lo mejor no podemos elaborar ahorita todas las competencias, pero qué competencias como docente pongo yo en juego al momento de enseñar. Ajá.
¿cuáles ubicarían que son estas competencias? ¿Cuáles son precisamente las que yo utilizo para que el otro o la otra persona aprenda? A mí me gustaría mucho anticipar, y seguramente es algo que ustedes ya vieron y que han experimentado también, que la forma en que yo aprendo se ve reflejada en la forma en que enseño. No sé si lo han notado. Ujú. ¿Por qué? Pues porque así aprendimos y entonces esa ruta es la que utilizamos de manera como si fuera un espejo, como de reflejo, para enseñar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que en general nos sucede como de manera intuitiva, ¿no? Pero también a lo largo del tiempo, y seguramente todos también lo hemos experimentado, nos damos cuenta de que hay otras formas de enseñar con base en cómo vemos que aprenden nuestras alumnas y alumnos. Ajá. Y entonces eso va generando en nosotros, o nosotros vamos desarrollando, perdón, estas competencias que nos permiten responder a estos contextos tan contingentes que son los salones de clase o los laboratorios o las clínicas, ¿no? Al final, este también es un contexto contingente, no nada más para el alumnado, sino también para nosotros como docentes. Entonces, aquí quisiera hacer esta pregunta: ¿cómo hacemos o qué competencias ponemos en juego? Y como dice Díaz, ¿cómo hacemos o cómo logramos que el alumno logre eso que queremos que aprenda? Ajá. Dejo de compartir un momento porque me gustaría escucharles. ¿Qué competencias ustedes ubican que ponen en juego a la hora de enseñar? Profesora Maite. A ver, yo creo que como tratando de ubicar, lo que tú dices es importante, ¿no? Has aprendido de alguna manera de quienes te han enseñado, pero también has aprendido de maneras diferentes. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos maestros claves o ejemplos que nos han enseñado a hacer o que nos han enseñado a consolidar el perfil de maestro que somos hoy, ¿no? Entonces, yo voy tomando como diferentes cosas de los diferentes maestros, ¿no? Pues bueno, pues de Guillo a lo mejor el pensamiento crítico, de Ana Elena a lo mejor su dinamismo para desarrollar obras de teatro, ¿no? Entonces, todo eso lo he ido tomando para tratar de configurar una serie de competencias que yo digo que son como mi maleta de Mary Poppins, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí me funciona muy bien es la competencia de la gestión del tiempo y la planificación. O sea, como todo a mí me fascina hacer todos los desarrollos previos de las experiencias didácticas. Entonces, creo que eso es una de mis mayores fortalezas. O sea, poder imaginar hacia dónde voy y empezar a marcar rutas para ir llevando a los alumnos en un acompañamiento, pero hacia la autonomía. Es decir, que ellos aprendan a ser gestionadores de su tiempo, que ellos aprendan a ser creativos, que tengan un pensamiento sistémico, ¿no? Pero es como armar el escenario o cómo armar la ruta para que ellos vayan solitos recorriéndola. Esa es mi caja de herramientas. Muy bien. Profesora Veselina, ¿así se pronuncia? Sí, perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Pues echando un vistazo aquí a la lista de las competencias y todo esto que hemos visto, yo creo que o sea, lo mismo que esperamos de los alumnos podemos aplicar a nosotros mismos, a nuestra práctica docente y también como decía Maite, ¿no? También no solamente seleccionar lo que nos encaja con cada grupo, sino como rediseñar estas cosas en función de las dinámicas, ¿no? Porque quizás con un grupo tenemos que, no sé, prestar más atención o desarrollar más competencias que vemos que no tienen o que pues necesitan más empujón, o a lo mejor tenemos que también cuestionar nuestras propias competencias en función, ¿no?, de lo que nos encontramos y en función también de lo que al final queremos transmitir, ¿no? O sea, que nos adaptamos con estas competencias también a los propios contextos, ¿no?, de clase y de materias que impartimos. Sí, totalmente. Pau.
Perdón, a todos les digo Gracias. profesores, pero No, por Pero- favor, yo justo no, así, Paula está perfecto. muy bien. Gracias, Lupita. Yo creo que igual que ves, ¿no? Así regresando, echando un vistazo, porque tengo como mala memoria, pero quería rescatar nada más algo que dijiste, Lupita, que creo que, o sea, se los quiero compartir porque a mí me hizo como mucha ilusión, porque estaba tan preocupada de, ay, ¿cómo voy a integrar todo esto de sustentabilidad en mi clase? Todavía no estoy lista, etcétera. Y ahorita tú lo dijiste claro, y con las competencias como que me iba dando seguridad a mí, como, a ver, Paula, eres experta en algo, ¿no? O eso es lo que enseñas. ¿Cómo más bien diriges esa expertise hacia la sustentabilidad? Y eso es lo que me dio como brillo y decir, claro, en el momento que las tuve que escoger. Entonces, como regresando, yo lo que les diría es, a mí lo que me sirve muchísimo, como enseño, yo doy diseño de experiencias y metodologías de factores humanos, o sea, para esto que no hay una ciencia exacta, no hay un libro donde buscar, les digo a mis alumnos, no hay cómo decirles, le voy a caer, cómo le caigo bien al cliente, o cómo hago networking, o cómo hago, no, todos son sensaciones, emociones, entonces, con base en la empatía es que yo llego a todo esto, y me parece como importantísimo el que empaticen, pero realmente no nada más ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Encontrar motivaciones, frustraciones, etcétera, para entender al otro y ver cómo le llegan a ese otro. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo queriendo, pues realmente lo que hicieron ustedes conmigo, ¿no? Es transformar ese pensamiento para entonces en mi quehacer poderle llegar al otro y como esa parte social, humanista, que es lo que como que a mí me compete. Muy bien. Y creo que va mucho de la mano. O sea, estos temas que son habilidades blandas, los voy a entrecomillar porque no tienen nada de blando, o sea, están muy relacionadas con la sustentabilidad, ¿no? Como el tema del liderazgo, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. Profesora Alejandra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Cuando estaba viendo las charlas, hubo una que me hizo mucho ruido porque antes yo lo llamaba ponerlos en perspectiva. Como le había comentado, maestra, pues yo estoy en ARU, entonces me llegan alumnos y alumnas de todas las licenciaturas e ingenierías. Y un tema que a mí me costaba mucho trabajo era precisamente el tema social. En una ocasión hubo una actividad por varios fines de semana que se llamaba Bordando la Esperanza, en donde nos acompañaba el colectivo Vida, que son los buscadores y buscadoras de personas desaparecidas. Nos entregaban una manta, unos aros, unas hilazas y bordábamos, alumnos y alumnas nos sumamos y mientras bordábamos el nombre de la persona, la fecha de su nacimiento y la fecha de su desaparición, nos contaban cómo fue su desaparición. Si fue una desaparición forzada, si fue de pronto ya no supieron nada de él o de ella, y lo narraba la esposa, la hija, la sobrina, el esposo. Entonces, al final del primer día, a mí me decían, Ale, es que no puedo creer porque a una alumna le tocó bordar 2 mantillas porque era muy buena bordando. Entonces, en una sola sesión terminó 2 mantillas y dio la casualidad que eran padre e hijo. Y ella salió muy movida. Cuando veo la charla del compromiso ético, ya me quedó claro que lo que yo estaba haciendo era desarrollo humano sustentable, Pau. A mí me quedó muy claro que con todo lo que la maestra Luz María estaba abordando desde la ética, todos los rubros, hasta llegar a la lucha social, llegar a la conciencia, al nivel de conciencia,
la política. Entonces ya fue mucho más sencillo para mí que los alumnos y las alumnas pudieran comprender desde lo social cuán vulnerables y frágiles somos con una actividad que fue bordar. Que a mí me decía mi coordinador, oye, pero ¿eso qué tiene que ver con la materia? Y dije, pues tiene mucho que ver, porque ya no es, vamos a ver un ejemplo, no, estoy realizando una actividad recreativa, pero estoy bordando el nombre de alguien que ha desaparecido. Y mientras lo bordo, su familia me está contando. Entonces ahí yo sentí que ya era como el compromiso, porque hubo, por ejemplo, un grupo de chicos y chicas de comunicación que se involucraron en desarrollar un documental de las Fuerzas Unidas contra los Desaparecidos. Ese documental lo presentaron en un festival de cine en Guanajuato, pero todo a partir de la sensibilización, pero que yo dije, es que lo que yo estoy haciendo o lo que estaba haciendo, pues es parte del compromiso ético. Eso es lo que a la conclusión que yo llegué. No sé si esté en lo correcto. Gracias. Sí, precisamente estas actividades que recuperan vivencias muy específicas y precisamente en lo cotidiano, voltean a mirar la parte humana, ¿no? Y entonces aunque no es, digamos, un conocimiento técnico o un desempeño técnico, tiene todo un contexto, ¿no? O sea, no fue bordar por bordar, había un fundamento, pero también había un propósito, que es precisamente lo que permite que las competencias se desarrollen. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quisiera precisar algo respecto a esta pregunta? De qué competencias pongo en juego a la hora de enseñar. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una actividad muy, muy breve Sí tengo tiempo, ¿verdad, Clau y Dul? Terminamos a las 8, Lupita. Entonces sí tengo tiempo. Ok, yo ahora que decías algo que precisar, a mí sí me gustaría como hacer la diferencia entre las competencias docentes y las competencias para la sustentabilidad. O sea, yo creo que sí es muy importante que tengamos claro que los docentes, las docentes, requerimos haber desarrollado ambas, ¿no? Si nosotros pretendemos promover el desarrollo del pensamiento sistémico en nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros mínimamente, como decíamos, ¿no? Tendríamos que haber tenido, o tendríamos que haber desarrollado en algún grado el pensamiento sistémico, pero también tenemos que tener competencias docentes que nos permitan desarrollar el pensamiento sistémico en nuestros estudiantes. Entonces, claro, es una cosa tremenda, ¿no? Y además no estamos hablando de una sola competencia o subcompetencia, estamos hablando de varias. Entonces, pues, tener ese nivel mínimo de desarrollo de la competencia que nos permita promoverlo, fomentarlo en nuestros estudiantes, pues no es cosa menor, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en este módulo, pues es una cosa muy densa, ¿no? O sea, escuchar las extraordinarias charlas de la maestra Luz María Nieto Carabeo es realmente muy rico, pero también muy denso. O sea, es muchísima información concentrada. Entonces, bueno, yo nada más como precisar eso, ¿no? O sea, sí son dos cosas las que requerimos. Desarrollar mínimamente la competencia y desarrollar estas competencias docentes, ¿no? Sí, que es precisamente esto como una síntesis de lo que, o más bien la síntesis que dice Díaz es lograr que el alumno logre, ¿no? O sea, tengo que tener estas competencias para poder hacer o promover que el otro las logre. Profesor Carlos, adelante. Gracias.
Y creo también aquí que el reto es reconocer que una competencia no se va a desarrollar en un solo semestre, porque con ese carácter de transversalidad, una materia contribuye a un avance y luego viene la otra materia que la va sumando. Entonces, creo que aquí el reto es, y es lo que a mí de pronto me hace reflexionar mucho cómo hacerle, cómo justamente en el contexto, por ejemplo, yo que coordino un ciclo de ciertas materias dentro de la licenciatura en arquitectura que tienen que ver con urbanismo y cómo, a pesar de que son materias con contenidos muy diferentes, tienen justamente la sustentabilidad como columna vertebral y cómo lograr que estas competencias se puedan ir haciendo de tal o cual forma en cada uno de los cursos y se vayan avanzando. Yo la verdad, este conocimiento que estoy teniendo acá, me hubiera encantado haberlo tenido cuando se hizo la programación del ciclo en su momento el Plan Manresa, pero creo que da pie a poder, o sea, creo que sí hay elementos para poder empezar a insertar o hacer cosas en donde justamente reconociendo el nivel que va teniendo el alumno en cierto semestre, se vaya haciendo, porque a mí en lo particular de pronto me llega así como una sensación de frustración, de decir, híjole, pero creo que no la voy a librar en esta materia, pero claro, si ya la veo como un paquete completo, ya es como mucho más liberador y sobre todo alentador, ¿no? Para poder lograr justamente empatar eso. Y la otra cosa que a mí me llama la atención ahorita que Dulce decía lo del tema de la competencia docente, cómo hacer también para que, ok, a lo mejor puede quedar perfecto en tu plan de estudios y ya a lo mejor hay una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, pero ¿qué pasaría entonces también? ¿Qué habría que hacer en paralelo con los profesores que no están tomando el diplomado? Y que justamente vamos a, de nuestro lado, bueno, en mi caso como coordinador del ciclo, o sea, veo que es como un reto poder entonces lograr que ellos empiecen a también familiarizarse con estas competencias como con un enfoque más ligado como lo estamos viendo acá. Entonces, creo que no es una tarea así como fácil, pero creo yo que justamente como una competencia clave va a ser el enamoramiento de este recurso humano que va a estar dando estas clases y ver cómo justamente empezar a compartir estos videos que nos están enseñando acá. O sea, ya tendremos que empezar a ver estrategias ya más específicas para incentivarlos a empezar a jalar hacia este otro barco, ¿no? Oye, Carlos, hasta si me permiten decirlo, hasta convencer al departamento, ¿no? Yo ahorita, digo, te lo digo a ti porque estamos juntos, o porque somos medio familia, ¿no? Pero como que me he encargado de decirle a todos los coordinadores, así de, es que deberían los profesores de tomar este diplomado, es que tenemos que estar como en sintonía, como que tenemos que hacer como mucho ruido Más en la evento libero, comunicación. ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Paula. Y como decía Dulce, tendríamos que lo que diga Carlos, que nos lo comparta, o lo que dices, y hacer una conjunción de todas estas ideas y poderlo transmitir. Porque efectivamente, yo también, ¿cómo voy a pasar esto? Si yo tengo, o sea, yo voy a llevar una idea, ¿quién me va a dar seguimiento? Si no lo compartimos y nos juntamos, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que podríamos empezar, hacer un círculo quizás más, no selectivo, sino un poco más abierto para que todos vayamos empujando la misma idea, los mismos requerimientos. Y sí es cierto, habrá que generar grupos, yo creo. Así es. Muchas gracias. ¿Dul? No, muy rápidamente reaccionar a lo que dice Carlos. Bueno, en primero, yo creo que nunca es tarde, ¿no? O sea, qué bueno que está ocurriendo ahorita. Segundo, mi experiencia trabajando con las competencias es que justamente no se requiere un rediseño. O sea, realmente es una propuesta que en cualquier momento se puede iniciar y creo que eso tiene un gran valor, porque si nos esperamos a que vuelva a haber un rediseño curricular, ¿no? Pues ahí esperaremos 8 años y creo que el planeta no nos lo permite. Entonces, creo que esa es una bondad de esta propuesta, que se puede empezar en el momento en que sea. Y la última cosa es decirles, pues gran parte de nuestro propósito es que ustedes sean motores de transformación en sus espacios.
O sea, ustedes ya van a salir con una propuesta muy concreta y esperamos pues con las competencias necesarias para poder impulsar esto en sus espacios, ¿no? Y por supuesto, siempre cuentan con nosotros. Muchas gracias por las precisiones, Dul. Le voy a dar la palabra al profesor Yeshua. Sí, muchas gracias. Y pues sí, me resuena mucho todo esto que está mencionando. De acá en la Ibero León, digo, pues tenemos un paralelismo muy grande. Nosotros, nuestros planes 2020 es exactamente también tienen la competencia y sustentabilidad. Y acá en nuestro Coordinación de Incidencia Social se discutió un tema con los distintos programas universitarios que tenemos, el programa de género, de migración, de derechos humanos, etcétera. Y se tiene mucho la inquietud de, bueno, ¿y cómo se puede relacionar esto con la parte académica? Porque ellos decían, bueno, tenemos muchas actividades, pero bueno, ¿esto cómo lo relaciono con las clases para que realmente ya permee hacia los alumnos? Y yo mencionaba, es que realmente, al menos en el programa de sustentabilidad, tenemos esa gran herramienta que es la competencia. Y como es una competencia genérica que está como parte en todos los planes de estudio, ya lo tenemos ahí inserto. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestros profesores tengan esa preparación. Porque aunque no importa si una competencia está ahí, que en la guía de aprendizaje la puedes ver, competencia y sustentabilidad, pero si el profesor no tiene así como que todo el contexto, todo esta inquietud y este conocimiento, aún por más que esté la competencia en la guía, pues no va a permear, ¿no? Pues por eso les insistía yo acá en la coordinación, es bueno, los otros programas pues ya tendrán que buscar cómo hacerlo, pero nosotros por lo pronto, en estos planes de estudio tenemos esa gran ventaja, ya está inserto, ya sabemos que una competencia de sustentabilidad que está dentro de una materia de estadística, pues bueno, si el profesor sabe de temas de sustentabilidad puede relacionar completamente los temas ambientales con un tema estadístico y de ahí puede ser un proyecto final bien interesante, pero sí es como pues, todos vamos permeando a través de los profesores a llegar a los alumnos. Entonces, bueno, conectando un poco estas ideas que comentaban. Sí, muchas gracias. Aquí juntando, o más bien sintetizando esto que ustedes han planteado, creo que me gustaría compartirles estos 4 puntos que a manera de primer parada antes de la siguiente actividad para que no la perdamos de vista, ¿no? Y una es que, en efecto, por ejemplo, una materia, un módulo o un eje no son sinónimos al desarrollo de una competencia, ¿no? O sea, hay muchos espacios que pueden contribuir al desarrollo de la misma. Por ejemplo, piensen en la lectura, ¿no? El leer de manera que podamos comprender y sintetizar un texto. Ajá, o sea, la competencia completa, no nada más descifrar el conjunto de letras en una palabra, sino la lectura de comprensión es algo transversal, ¿no? Por ejemplo, lo lee desde la persona que estudia arquitectura hasta la persona que estudia ingeniería, por supuesto quien trabaja letras o filología, ¿no? Pero si se fijan, aunque la lectura, digamos, es la misma, en realidad la interpretación que le damos desde nuestra disciplina es muy diferente, ¿no? El uso que le damos a esa lectura es muy diferente. Sin embargo, es algo transversal, es un conocimiento transversal. Entonces, en ese sentido, reitero, una materia no es igual al desarrollo de una competencia. Puede contribuir al desarrollo, ya sea poniéndola como base o empezando a incorporarle elementos que ya se habían recuperado previamente, que ya se habían desarrollado previamente y esta asignatura los refuerza, ¿no? O los complementa. Entonces, una materia no es lo mismo, ¿no? Lo segundo es esto que señalaba Azul, que me parece sumamente valioso y que escuchando a Carlos también me detonó la idea, y es que muy seguramente ya se desarrollan esas competencias, ¿no? Ya se contribuye a su desarrollo y a lo mejor lo que habría que ubicar es cómo se desarrollan, ¿no? O sea, cuáles son esas prácticas, en qué espacios ya se llevan a cabo, etcétera, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. En la UNAM, bueno, no tan recientemente, el año pasado se hizo una especie de mapeo, se llamó Colección de Testimonios de la Incorporación de la Perspectiva de Género en los planes y programas de estudio.
Y entonces se convocó a todas las y los profesores a que señalaran las formas en que ellos incorporan la perspectiva de género en su práctica docente, ¿no? Y fue un ejercicio muy rico porque fue desde quienes hacían planes de estudio, quienes participaban en las comisiones curriculares, hasta quien no participó pero daba una clase, ¿no? Y entonces la forma en que incorporaban la perspectiva de género era muy diversa, ¿no? Había desde quien daba estas asignaturas que ahora son obligatorias de género, hasta quien decía, pues yo solo veo autoras, ¿no? Para que mis alumnos vean que el discurso sobre la historia de la colonia en tal lugar no solo estuvo escrita por hombres, ¿no? Sino también por mujeres y cuál es la perspectiva. Entonces, estos ejercicios son muy interesantes porque insisto que ya hay muchas experiencias, ¿no? O sea, no es que con el plan nuevo se desarrollen necesariamente, sino que ya se desarrollan y en buena medida se cristalizan por el ejercicio docente. Y eso me lleva precisamente al tercer punto, que es justamente la relevancia de estos procesos formativos de las y los docentes para sustentar, porque generalmente es lo que sucede, sustentar lo que ustedes ya están haciendo, ¿no? Lo que a veces quizá de manera hasta intuitiva ya ubicábamos como importante, pero que con un proceso formativo institucionalizado decimos, ah, claro, esto sí es relevante por esto y ahora sí ya lo puedo argumentar, ¿no? O sí es relevante y ahora me puedo recargar o puedo tomar como base esta propuesta teórica, ¿no? Entonces, ese es otro punto que quisiera recuperar. Y finalmente, es que las competencias, al no ser sinónimo de una materia, son necesariamente transversales. Y esto, en buena medida, se apoya cuando hay un cuerpo docente que está precisamente en esta misma sintonía, ¿no? O sea, ya es una puesta en común, ¿no? Ya dijimos, ya estamos todos de acuerdo en que esto es necesario. Ahora, ¿qué actividades vamos a empezar a recuperar para que se convierta en un cotidiano? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí hubiera algo con lo que quisieran concluir o precisar. ¿No? Ok, entonces voy a hacer grupos. No sé si tengo sí tengo el permiso. Y vamos a hacer una actividad muy breve. Y digo que es muy breve porque creo que nunca el tiempo no es suficiente en muchos casos, ¿no? Cuando se trata de estas actividades. Me fui muy adelante. Decíamos entonces que las competencias, como dice Díaz, son lograr que el alumno logre, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que haga? ¿Cómo hacemos que se desempeñe en determinadas condiciones? Y bueno, la actividad que vamos a hacer en pequeños grupos, van a ser 4 grupos y según yo somos, no alcanzo a ver, son 11 profesores, profesoras, y vamos a hacer 4 grupos de aproximadamente 3. Creo que va a haber uno que se va a quedar con 2, solo con 2 profesores o profesoras. No sé si me puedas ayudar, Clau, a irlos formando. Y la idea es que el grupo 1, en conjunto y de manera azarosa, digamos, al azar, como los elija Clau, vamos a ubicar qué actividades, qué estrategias o qué contenidos de nuestras asignaturas contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico orientado hacia la sustentabilidad. Ajá. Entonces, actividades, estrategias, contenidos, prácticas, todo aquello que realicemos están orientadas al pensamiento crítico. Este va a ser el equipo 1. Quienes queden en el equipo 1 van a trabajar con esta competencia orientada a la sustentabilidad, ¿sí? Todas. El segundo equipo lo va a hacer, pero con el pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, igual, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos para que las y los alumnos desarrollen esta competencia? También con el anticipatorio y finalmente con el compromiso ético, ¿sí? Yo puse como ejemplo
contenidos, estrategias u otras actividades. Pero ustedes pueden recuperar cualquier práctica o cualquier elemento que ustedes ubiquen dentro de las situaciones de aprendizaje que desarrollan para el logro de esta competencia, ¿sí? Recordemos que no es materia igual a competencia, ¿sí? Sino cómo con mis actividades o con toda esta situación de aprendizaje que yo pongo, contribuyo al logro de esta competencia. ¿De acuerdo? Entonces, para esto vamos a tener 15 minutos y regresamos a la sala principal para hacer un pequeño cierre y una pregunta que queda como reflexión. Entonces, Clau, ¿me puedes apoyar con los grupos? Claro, creamos 3 grupos, ¿va? ¿Es correcto? 4. Va. 4, ok. 4 de 3 3 profesores cada uno. Listo, nos vemos en unos minutos. Muchas gracias, Clau. Ya están en salas, ¿verdad, Lupita? Ya están entrando. Ok. Listo. Este Zoom no lo conozco bien. En Teams sí lo manejo bien, pero este no. Ok. Muchas gracias. No, pero lo hiciste muy bien. Ok. Ay, no tuvimos Puedes entrar, ¿verdad? A todos, tú también. Sí. Ah, ok, sale. Clau, ¿llegaste a tu casa? Ay, sí, llegué como corriendo porque me tocó la lluvia Ay, terrible. sí, a mí también. Sí. Entonces, pero bien, lo interesante es que estaban charlando los compañeros, los docentes, y pues bien, armando la conversación. Así es. Excelente. Oye, Lupita, ¿cómo te ha ido con tus asesorados? Pues bien, creo yo, salvo con la profesora Claudia. Claudia Guillermín, no, Claudia, se me fue, Delgadillo, pero no, tiene otro nombre. Es de Tijuana. Ah, sí, ya sé quién. Ella. ¿Por qué? Ok, permítame, voy a dejar quitar la grabación, que sí, creo que no tiene caso en este sentido, ¿no? Claro, Sí. claro. Pausamos, ¿verdad? Muchas gracias, Clau. Oye, y ese cuadrito que dice, bueno, transmitir, luego averiguaré de qué trata. Ok. Hola de regreso. Hola, bienvenidas nuevamente. Hola de nuevo. Hola, hola. ¿Hay ya un equipo completo? Sí, nosotras, ¿no? Ok. El equipo 2. Muy bien. ¿Nos quieren compartir de manera como muy concisa? Creo que ya están regresando todos. Sí, ya estamos. El equipo 2, vamos a empezar con ellas. Si nos pueden compartir, ¿qué encontraron? ¿Qué Venga, Beth, sé la estrategias? embajadora de nuestro equipo. Muy bien. ¿Quién? Perdón, te entendí que tú, Pau, pero no, ¿decías que quién? No, o sea, si Pues- quieren lo hago, pero ves,
de Celina. Ah, muy bien. Ah, Adelante. yo también entendí que hablabas tú. Por eso yo me quedé así esperando. Yo no sé qué número Vale. soy. No, pues básicamente, pues yo creo que hemos tenido unas ideas bastante parecidas en cuanto a las actividades y las estrategias, perdón, cada una desde su materia. Porque pues en esta competencia como sistémica, sobre todo, pues nos estábamos basando en la idea de mostrar todas las relaciones y todas las confluencias, ¿no? Que influyen en casos particulares, ¿no? Y pues también como ir desarrollando esta como competencia sistémica, pero también en relación con las otras, que al final es inevitable. Y también nos hemos quedado hablando mucho de la prospectiva, ¿no? Que de hecho, como hemos encontrado las tres, que esta era la relación que quizás más nos costaba, ¿no? Porque la sistémica, pues al final sí tenemos todas y todos aquí la capacidad de construir estas relaciones, establecer estos sistemas, pero quizás la parte tanto nuestra como docentes, como también la transmisión de esto al alumnado, a la prospectiva es donde más nos cuesta, porque se sale de un sistema como ya establecido y de esta cosa que podemos elaborar, pues no digo ad hoc, pero casi pues de una forma relativamente fácil, ¿no? Entonces ahí creo que a las tres nos gustaría mucho escuchar las ideas que tiene el grupo de prospectiva, porque este era como nuestro principal problema, ¿no? De relacionar, ubicar esta competencia en relación con las otras. Muy bien. Ustedes fueron un paso adelante. Muchas gracias. Del equipo 1, ¿quién quiere compartirnos sus avances? Me parece que estuvo la profesora Alejandra, Lore y la profesora Georgina. Adelante. Lore tiene el Google donde hicimos las anotaciones. Ah, ok, muy A bien. ver, ahí va. Denme un segundito, ahorita se los comparto. Wow, hasta PowerPoint hicieron. No, o sea, solo hicimos un drive como para ir anotando entre las tres. Bueno, definimos el pensamiento crítico como la capacidad de analizar problemas o situaciones desde diferentes puntos de vista basados en la evidencia de contexto. Igual ya es una definición un poquillo simplista, pero más o menos como que la encuadramos ahí. Como estrategias tomamos como ejemplo el desperdicio de alimentos porque, bueno, dos de nosotras trabajan en cierta forma con la parte de desperdicio de alimentos, etcétera. Y trabajamos con esta parte y entonces, pues, nos pareció como súper interesante. Ejemplificar. Ajá. En Torreón Ale tiene un huerto en el que trabajan y usan los alimentos que producen para la Casa del Migrante de Día. Se llama así Ale, ¿no? Es la Casa del Migrante. Del Día del Migrante, exacto. Y yo, por otro lado, doy la clase de conservación de alimentos, entonces como que nos enfocamos ahí. Solucionar los problemas, por ejemplo, que los alimentos del huerto urbano de la Ibero León se pueden desperdiciar en altas cantidades o tenemos este problema, buscar alternativas que se puede hacer con esos alimentos y allá en particular llegaron a deshidratación para su uso en la Casa de Día del Migrante y que de esta forma se pueda usar únicamente para los que llegan ese día. Como actividades, por ejemplo, está plantear retos y problemas, estudios de caso, hacer lluvia de ideas, hacer las prácticas, por ejemplo, enseñarles a deshidratar, enseñarles a recolectar, etcétera. Y proyectos que repliquen en la realidad lo que se ve en un laboratorio o en la planta piloto. Y como contenidos está, por ejemplo, la germinación, todo este proceso de germinación de las semillas, el cuidado de los vegetales, como toda esta parte de agricultura. Y por otro lado, toda la parte de procesamiento de alimentos, como deshidratación, los parámetros que se le mide a un alimento deshidratado, etcétera, la parte de higiene de alimentos, empaques y su distribución. Entonces fue como un caso muy concreto a lo que tratamos de llegar, como ejemplos muy clave que pudieran aplicar más o menos a lo que hacíamos las tres del equipo. Muy bien, muchas gracias. Creo que aquí llegaron incluso hasta una estrategia, ¿no? Que son los casos y el abordaje totalmente interdisciplinario. Ok, y bueno, el equipo 3. No nos pusimos de acuerdo quién iba a hablar. Carlos, ¿quieres hablar tú? O sea, puedo empezar y ya me complementan ustedes si gustan.
No, lo primerito que vimos fue que justamente sí, la competencia de pensamiento prospectivo, anticipatorio, pasa un poco por el tema del pensamiento sistémico como competencia, porque justamente el poder entender el contexto o una situación en particular a partir de esas relaciones causales puede permitir a su vez poder justamente ver el efecto que puede llegar a tener a lo mejor alguna intervención de cierta naturaleza en relación a un área en particular y justamente el poder entender esos vínculos que hacen como la estructura de ese sistema puede permitir anticipar justamente, como decía Yeshua, riesgos o poder empezar a tener como cierta noción de impactos que uno puede empezar a prever la consecuencia y a partir de eso empezar a hacer estrategias que se traduzcan en contexto, en acciones, perdón, que ya tengan como esta carga más ligada a algo a la sustentabilidad. Y eso pasa también, o sea, como se trata de un sistema complejo, ya implicaría entonces tener una visión de interdisciplina o transdisciplina inclusive, para poder abordar la situación o las soluciones o el entendimiento de la problemática como con este enfoque sistémico y o sea, sentimos que hoy un puente que no se puede romper en ese contexto. Y no sé, Maite, por ejemplo, si nos quieres platicar un poquito de las posibles estrategias que tú nos compartiste, que has implementado en tu curso, que también se aplica con otra de las competencias que tienen que ver con pensamiento crítico, pero igual no sé si gustan o igual Yeshua complementar esto que estoy diciendo. Sí, yo creo que ahí hay un vínculo muy fuerte entre estas dos y por supuesto pensamiento crítico. Hablábamos también Yeshua y yo que nuestra experiencia dando esta materia de sustentabilidad primero se nos apanican los alumnos, ¿no? Porque los datos son fuertes, son duros y yo creo que la importancia de dar ejemplos claros que existentes en nuestro planeta, ¿no? Que ya se están dando en donde pequeños grupos que han generado autonomía, que han desarrollado nuevos sistemas, ¿no? Que han vivido fuera del sistema capitalista, les pueden empezar a enseñar cómo hacer las cosas. Entonces, nosotros hablábamos como de la importancia de entender el sistema, hacer trabajos en donde, perdón, hacer trabajos donde ellos puedan, más bien, reflexiones en donde puedan darse cuenta de cómo el ser humano es resiliente, adaptable, cómo puede mitigar ciertas cosas. Y sobre todo, una de las cosas que yo les planteaba es cómo fomentar el trabajo, ¿cómo se llama? El ejercicio de la autonomía o de la autosuficiencia, ¿no? O sea, cómo enseñarles esta parte. Yeshua nos hablaba también, que yo también lo he hecho, es cómo llevar a los chicos a problemáticas de contexto local para que ellos aprendan a dar soluciones, es decir, generar un pensamiento creativo a tope para que ellos puedan empezar a dar soluciones. Y la verdad es que generan muchas soluciones. Y por último, que también es parte de esta competencia, pues es la regulación de una normatividad, ¿no? Yendo hacia la justicia y hacia la equidad, que también los chicos se den cuenta cuál es su papel se vincula con el otro, que es el ético, ¿no? Cuál es su papel ético a partir de decálogos o cómo tiene que ser el comportamiento ético de un comunicólogo en esta crisis planetaria. Y no sé si faltó algo, Yeshua, pero creo que por ahí va. Muchas gracias. Y bueno, el último equipo, por favor, ¿nos quiere compartir sus conclusiones? Sí, bueno, pues empiezo, Juana, y tú me corriges todo lo que riegue yo. En nuestro caso, Juana es una especialista porque ella imparte una materia que está directamente relacionada con el desarrollo sustentable. Y en mi caso, yo suelo decir que mi materia trata de resolver todo lo que ocurre cuando las materias que todos ustedes enseñan no salen bien, porque es manejo de crisis. Entonces, el compromiso ético es una subcompetencia que es fundamental en la toma de decisiones cuando se resuelve una situación crítica. Y en conjunto con Juana decíamos, bueno, sí, de las crisis no solamente hay que observar las que tienen un componente ecológico,
sino que ahí justamente la sustentabilidad nos aporta la posibilidad de ver distintas dimensiones que van en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Entonces esto expande la capacidad de observación de los muchachos. Pero también decíamos, bueno, el compromiso ético es lo que va a guiar, en el caso específico de la materia de manejo de crisis, es lo que va a guiar la toma de decisiones de los muchachos y es el componente diferenciador de quien resuelve una crisis habiendo estudiado en la Ibero, en contraposición con gente que quizás su resolución, entre comillas, es más instrumental. Muchas gracias. Pues bueno, les decía al primer equipo que van un paso adelante porque en efecto, cuando se desarrolla o se busca el desarrollo de una competencia de manera irremediable, diagonal, afortunada, se comienza a ver la necesidad de desarrollar las otras o incluso se hace como una cimentación precisamente para que las otras se construyan a partir de eso. Entonces, esa es una de las ventajas, digamos, de hacer esta identificación de las competencias y además de trabajar de manera intencionada para su logro. Entonces, bueno, yo espero que este ejercicio también les haya servido para identificar cómo en otras disciplinas se puede generar la misma competencia propiamente desde su perspectiva. Y bueno, para finalizar, quisiera señalar precisamente esto, ¿no? El tema de las situaciones de aprendizaje para el logro de esas competencias, ¿no? Por ejemplo, aquí hablaban de los casos. Hay quien tiene estos trabajos en espacios específicos, el que señalaban de la casa de día del migrante, etcétera, cómo se abordan y qué situaciones se disponen ahí de manera intencional. Y a manera de reflexión, yo quisiera que ustedes se quedaran pensando y que además me parece que en esta entrega del proyecto va de la mano con esta reflexión, que es cómo contribuye mi asignatura al logro de la competencia de la sustentabilidad en la Ibero, ¿sí? Partamos de que no es que la asignatura, la mía, solo la mía, la vaya a promover y desarrollar completamente, sino cómo contribuye, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma? Les invito a que hagan esta reflexión. Y para finalizar el proyecto, les invito y hago énfasis en la necesidad de identificar con muchísima claridad las indicaciones y si hay alguna duda nos pueden contactar a las tutoras y finalmente pues que revisen la rúbrica con la que se va a evaluar para el desarrollo del mismo. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. No sé, Dul, si hubiera algo que quisieras precisar, que quisieras señalar como cierre. Muchas gracias por esta clase virtual, Lupita. Estuvo muy interesante y además fue muy rico escucharles a todos sus reflexiones. Muchas gracias. Yo no me quiero extender, solamente aprovechar la ocasión para comentar que, bueno, este domingo, digamos, cierra el módulo 4. El lunes, o sea, la próxima semana es la semana que ustedes tienen para desarrollar su segundo avance. Todas nosotras hemos entrado en contacto con ustedes y les hemos ofrecido espacios para revisar muy particularmente sus avances, sus propuestas, como para no dejarlos solos, ¿no? Ese es el propósito. No es un espacio obligatorio, ni muchísimo menos, pero sí nos gustaría pues tener la oportunidad de retroalimentarles más de manera más directa, ¿no? Más allá de lo que hacemos por escrito. Entonces, pues aprovechen esos espacios que les estamos ofreciendo. Las personas que están trabajando conmigo, vamos a vernos el viernes a las 4:30, una horita. Conocemos las propuestas de los otros, de las otras, y eso también nos enriquece.
Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Y un poco retomar lo que ya Lupita les decía ahorita hacia el final, ¿no? Existe un documento que se llama Lineamientos para la elaboración del proyecto. Revísenlo y si revisen también la rúbrica como como apoyo para el trabajo que van a desarrollar, ¿no? Entonces, como que tienen varias herramientas, varios documentos que les pueden servir para hacer su trabajo. Entonces, pues nada más pedirles que revisen, que vuelvan a revisar ese documento, que traten de seguirlo, ¿no? Para que pues el avance vaya siendo pues muy sólido, muy firme, y que al final pues ya realmente ustedes nada más revisen lo que ya hicieron y terminen su propuesta, ¿no? Juana María, ¿tienes la mano levantada? Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Tengo una duda en relación justamente de la fecha de entrega del segundo avance. Estuve revisando el calendario y viene que para el 30 de abril. Parecería ser que este fin de semana no tenemos entrega, ¿es correcto? Lo que entregan este fin de semana es, digamos, todas las actividades de este módulo. Y luego tienen toda la semana para trabajar su avance y el domingo es la fecha límite para enviar ese avance, el segundo avance. Ok, entiendo que entregamos bueno, yendo como en el calendario vaya, digamos que quienes entregamos, por decirlo de alguna manera, el domingo pasado, lo que estaba programado para la entrega de la semana pasada, en esta semana no tenemos entrega hasta dentro de semana y media, más o menos, ¿sí? No tengo presente, pero pienso que hay actividades que entregar esta semana, ¿no, Lupita? Ok. Sí. Sí hay para esta semana. Ok, entonces bueno. Hay unas que se entregaron para el 16, para el domingo, y esta semana todavía hay actividades. Es que eran 2 videos para la semana anterior y dos videos para esta semana. Exacto, entonces yo creo que yo me adelanté. Ok, perdón. Sí. Bueno, Sí. ok. Igual ya. echarle un vistazo porque a veces uno asume que sí lo hizo. De acuerdo, muchas gracias. Lo digo por experiencia. Gracias. Yo, una pregunta, Lupita. ¿Estás aquí en la Ciudad de México? Sí. Te busco. Muy bien, de acuerdo. ¿Beselina? Sí, yo tengo una pregunta muy breve respecto al segundo avance, porque viendo los lineamientos de pues, lo que hay que hacer, pues misión y visión de la universidad, caracterizar pues, el departamento, la materia, también, ¿cómo se llama? Los estudios de planes Mandresa, etcétera. En este caso, para pues, el aparato crítico, nos basamos directamente en las páginas oficiales y en los documentos de la Ibero. Sí, totalmente. No hay que agregar sí. nada más. El propósito, y se los comento porque ya nos ocurrió en la generación pasada del diplomado, pues no es que vuelvan a plantear ahí toda la misión y toda la filosofía, sino es que lo revisen ustedes, ¿no? O sea, nuestro propósito también es que vean cómo lo que nosotros estamos proponiendo o lo que propone la educación ambiental para la sustentabilidad está en total línea, por ejemplo, con la pedagogía ignaciana, ¿no? O sea, son cosas, ¿no? Tienen nombres distintos, pero al final tienen muchas coincidencias. Entonces, no se preocupen por volver a poner ahí toda la misión, toda la visión y toda la filosofía educativa, no, sino revísenla, reflexionen sobre esto, ¿no? Y cómo hay tantas coincidencias, ¿no? Y quizás pongan, pues, una reflexión muy cortita, ¿no? La misión, ¿no? Aquí señala, por ejemplo, la justicia social como un elemento central, ¿no? Cómo pues la justicia central también es parte fundamental de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, Vale, va muchas gracias. por ahí, ¿no?
Dulce, perdón, Sí. y por ejemplo, cuando dice, describe brevemente la forma en que la Ibero ha incorporado la sustentabilidad en las funciones de docencia, investigación y gestión, ¿eso lo aparece en alguna parte de la página, así como muy puntual para de ahí analizarlo nosotros, plasmarlo, o de dónde podríamos sacar esa parte que ya es como muy fino, Sí, estar pues a lo mejor mira, entre líneas? sí había por ahí una página, Carlos, creo que se llama Ibero Sustentable, que pretendía concentrar todo lo que hace la Ibero en torno a la sustentabilidad. Pero la verdad es que está bastante mala la página. Pero bueno, ahí al menos te das cuenta de que pues está el centro transdisciplinar, ¿no? El Centrus, estamos el Programa Universitario para la Sustentabilidad, está un área en servicio social, está todo lo que tiene que ver con la gestión del campus, a lo mejor cosas más chiquitas como el huerto, ¿no? O sea, también como una mirada también, tampoco es como que se pongan a describir todo, pero sí que tengan como muy ubicado que la sustentabilidad la abordamos muchas áreas de la universidad, no nada más nosotros o el Centrus, ¿no? Que son pues, como las más grandes, ¿no? Perfecto, muchas Sí, gracias. pero sí, las recomendaciones, no hagan tratados, pues, o sea, piensen más bien en ustedes que en nosotras, ¿no? O sea, en ustedes, cómo ustedes enriquecen de tener, por ejemplo, este mapa de instancias de la universidad que trabajamos con este tema. Y cómo eso puede también contribuir a sus propuestas. Porque a lo mejor ustedes dicen, mira, pues yo no había pensado, pero yo puedo tener como actividad de mi curso que habla sobre agua, la propia planta de tratamiento de agua de la Ibero, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo les sirve a ustedes esa información, no? Muchas gracias. Súper. Bueno, pues si no tienen más preguntas, ya váyanse a descansar porque son las 8:05 y ya empezamos desde muy temprano. Ya creo que todos necesitamos ir a descansar. Mil gracias a todos, Lupita y Con gusto. Dul. Gracias. Encantados. Pues que pasen muy buena noche. Gracias, Lupita. Con gusto, Dul. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye a Con todos. gusto. Bye. Nos vemos por allá la siguiente semana a los de la Ciudad de México. Muy bien, Muy acá bien. te esperamos, Joshua. Venos a visitar, Yeshua. Invítenme, ahí va a andar en el Cuando blog. quieras, mente. Así la Ibero es la mejor anfitriona, te lo juro. Muy bien. Vente. Tú nomás avísanos. Perfecto, pues allá nos va a andar visitando. Acá te esperamos. Gracias, bye. Buenas noches, bye bye. Bye. Dul, ¿te puedes quedar un momentito? Claro, claro. Te quería hacer una consulta. Busco yo lo que